Hola jóvenes, vamos a seguir trabajando en esta sesión con las funciones cuadráticas. Entonces nosotros habíamos visto que las funciones cuadráticas son aquellas que al graficarse nos van a dar parábolas. Entonces nosotros recordamos que una función cuadrática tiene este formato. Entonces, porque son funciones cuadráticas. Ok. Entonces, ahora nosotros estábamos viendo que las funciones ya sea se graficaban sobre el eje Y, el vértice, lo tenían por ahí. Pero resulta que nosotros vamos a encontrar algo que se conoce como la ecuación estándar de las funciones de segundo grado. ¿Qué es eso de la ecuación estándar? Resulta que la información que nos está dando la gráfica es, podemos ver nosotros dónde va a estar el vértice o a partir de dónde van a hacer esa función, esa parábola en un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función x más 3 al cuadrado menos 1, resulta que cuando está la expresión así, me está diciendo que es una expresión de segundo grado. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la variable x, la variable independiente, está elevada al cuadrado. Entonces con eso, con esa información, yo ya sé que es una función cuadrática. Bueno, nosotros podemos saber dónde va a estar el vértice o a partir de dónde van a hacer esa función. Entonces el vértice me va a decir que es en el punto menos 3, menos 1. Pero ¿cómo es de que sé que ahí es donde va a aparecer el vértice? A partir de ahí van a hacer la parábola. Porque la ecuación estándar me va a decir que va a ser f de x es igual a x menos h al cuadrado más k. Esta es la ecuación estándar. ¿Cómo es eso? La h va a ser la coordenada en x del vértice. Y la k es la coordenada en y del vértice. O sea que a partir de ahí van a ser estas dos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí va a ser un menos h. Entonces nosotros podemos asumir que nosotros vamos a tomar el menos h en en signo contrario. Si aquí decía más 3, significa que el vértice va a ser menos 3. Ok. Ahora, si yo tengo f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 4, entonces yo voy a tener la siguiente información. Pues, ¿dónde va a estar el vértice de esta función? Entonces el vértice va a ser menos 2, como dice aquí, pero va a ser con el signo contrario. Entonces menos 2, pues el valor de la h va a ser 2, coma, y va a ser como está aquí, que sea 4. El vértice de esta función va a estar en 2,4 y a partir de ahí van a ser la parábola. Ok. Para graficarlas nosotros pues vamos a tabular a partir de donde nosotros tenemos el vértice. Así va a ser más fácil graficarlas porque significa que los datos que vamos a utilizar para poder encontrarlo va a ser en función del vértice, porque ya nos dimos cuenta que todas las parábolas van a ser simétricas, van a ser del mismo lado, iguales que en el segundo lado. Ahorita vamos a graficar. Okay. Ahorita es para encontrar el vértice. Bueno, entonces si nosotros tenemos el vértice ahí,
Bueno, tenemos el vértice, a partir de ahí ya vamos a graficarla. Entonces, copiamos esto, vamos a graficar esta función. Bueno, entonces, graficamos, vamos a graficar f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 4. Y nosotros ya recuperamos la información del vértice. Entonces el vértice va a estar en 2,4. Entonces hacemos el plano cartesiano para ver cómo es que vamos a graficar. Entonces yo grafico. Lo vamos a poner así, un poquito asimétrico, porque al parecer la parábola va a estar un poquito arriba. Así va a ser. Entonces, pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y menos 1, menos 2. Ok. Entonces nosotros ya tenemos aquí el plano cartesiano que vamos a utilizar para graficarla. Entonces me está diciendo que el vértice va a ser en 2,4. Entonces va a ser en 2. Y luego aquí va a ser 0,4. Y aquí va a ser el vértice. Significa que la gráfica van a ser hacia aquí, hacia acá. Bueno. Vamos a tabular para poder encontrar cómo va a estar situada esa parábola. Entonces la tabulación va a ser igual. Vamos a ocupar 5 puntos. Yo les recomiendo que utilicen 5 puntos para tabular. Entonces en medio va a estar donde está el vértice, porque el vértice ya lo tenemos como un punto. Entonces va a ser 2 en X, 4 en Y. Y a partir de ahí, pues yo les recomiendo que hay que utilizar 2 puntos que van a ser menores que el 2 y 2 puntos mayores que 2. Entonces podemos poner aquí el 1 y el 0. Y aquí 3 y 4. Entonces vamos a encontrar los valores de Y. Entonces tenemos en la expresión f de, vamos a poner aquí al cuadrado más 4. Y aquí vamos a poner menos 2. ¿Por qué le puse así? Porque nosotros vamos a sustituir el valor de X. Entonces el primero va a ser X, va a valer 0, entonces va a ser f de 0 es igual a 0 menos 2 al cuadrado más 4. Entonces desarrollo, 0 menos 2 va a quedar menos 2 elevado al cuadrado más 4. Entonces va a quedar 4 más 4 y va a quedar 8. Entonces cuando X vale 0, Y va a valer 8. Nada más sustituimos, es lo único que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a sustituir el valor del 1. Entonces cuando sea f de 1 va a ser igual a 1 menos 2 al cuadrado más 4. Entonces 1 menos 2 va a quedar menos 1 al cuadrado más 4. Entonces va a ser menos 1 al cuadrado, va a ser 1 más 4. Y este va a ser igual a 5. Entonces cuando X vale 1, Y vale 5. Ya no hacemos el del 2 porque ya lo tenemos. Cuando X vale 2, Y vale 4. Porque este es el punto del vértice. Es el que ya tenemos ahí. Ahora vamos a sustituir el 3. Entonces va a ser 3 menos 2 al cuadrado. Va a ser 1 al cuadrado más 4. Entonces va a ser 1 más 4. Y este va a ser igual a 5. Entonces va a ser aquí 5. Y por último vamos a sustituir el valor del 4. F de 4 es igual a 4 menos 2 al cuadrado. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 4. Y va a ser igual a 8. Entonces cuando X vale 4, Y va a valer 8. Entonces nosotros ya hicimos las 4 sustituciones en la función.
Y ahora vamos a graficarla. Entonces vamos a ubicar. Cuando x vale 0, y vale 8. Entonces aquí estaría el primer punto. El segundo punto es cuando x vale 1 y y vale 5. Entonces va a estar aquí. 2, 4, ya está el vértice. Luego cuando x vale 3, y va a valer 5. Y va a estar aquí. Y cuando x vale 4, y va a valer 8. Entonces va a estar aquí. Entonces ya tenemos los puntos de lo que va a ser nuestra parábola. Entonces, ahí está. Ya tenemos la parábola graficada. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos la ecuación estándar de la función cuadrática, pues más fácil es graficarla, porque nosotros nos ahorramos un buen de operaciones cuando nosotros logramos encontrar esta ecuación. El chiste está de que nosotros vamos a tener ecuaciones que van a estar desarrolladas y nosotros tenemos que encontrar el vértice sin la necesidad de graficarlas. Porque si se dan cuenta, es muy importante tener el vértice, ya que esto nos va a permitir encontrar qué puntos debemos de graficar. Porque si nosotros graficamos siempre menos 2 a 2, no nos va a quedar, nos iba a quedar una región. Si yo grafico menos 2 aquí, me va a quedar una parte de la parábola. Pero el chiste es que nosotros podamos ver el vértice y ver hacia dónde va a nacer la parábola. Entonces, pónganle pausa para que lo copien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué onda. Cuando nosotros tenemos una función cuadrática, no en todas nos va a decir de manera explícita cómo va a estar el vértice. Entonces nosotros tenemos que realizar trabajo algebraico para poder encontrar el vértice. Por ejemplo, si yo tengo menos por x más 2 al cuadrado, menos, es cierto, perdón, no. Vamos a tener menos x cuadrada, menos 4x, menos 7. Entonces yo ahí ya tengo una expresión cuadrática, pero como se fijan, nosotros no tenemos ahí el vértice. Entonces nosotros vamos a realizar trabajo algebraico para poder encontrar el vértice de esta función. Entonces, ¿a qué me refiero con trabajo algebraico? Nosotros vamos a tener que factorizar. Primero, me doy cuenta que los tres términos tienen signo negativo. Entonces siempre voy en busca de una expresión que sea así. X menos h al cuadrado más k. Esa es la expresión que nosotros tenemos que poner aquí. Entonces yo factorizo esta función, entonces va a ser f de x es igual a menos por x cuadrada más 4x más 7. Como si se fijan, lo que yo hice fue extraer el signo negativo. Se factorizó el signo negativo y quedó así. Bueno, entonces ya tengo esta expresión y ya voy a trabajar con esa expresión. El x cuadrada más 4 más 7 se traslada de la siguiente manera. El x cuadrada más 4x más 7. Tengo dos términos que estos van a formar parte del desarrollo de esta operación. Entonces, estas operaciones nosotros creo que las vimos cuando vimos las desigualdades cuadráticas, que eran trinomios cuadrados perfectos. Entonces, generalmente, estas dos expresiones siempre van a ser de trinomios cuadrados perfectos. Y lo que vamos a hacer nosotros es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Al 4 le saco la mitad y le luego al cuadrado. Entonces, la mitad de 4 va a ser 2. Elevado al cuadrado va a ser 4. Y ese 4 yo lo voy a agregar en esta expresión. Pero como ya estoy alterando esta expresión algebraica,
también le voy a agregar el negativo. Entonces, más 4, menos 4. Ok. Entonces, ¿por qué la agregué? Porque lo que estoy haciendo es fabricar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces el más 4 yo lo voy a juntar con x cuadrada más 4x más 4. Y me va a sobrar más 7 menos 4. Ok. Ya cuando realicé esta operación, este ahora sí ya es un trinomio cuadrado perfecto y está completo. Y ya lo puedo factorizar. Nos regresamos a los videos donde factorizo. Entonces va a ser x más 2 al cuadrado. Porque si yo desarrollo x más 2 al cuadrado, me va a quedar x cuadrada más 4x más 4. Y entonces al más 7 menos 4 me va a quedar más 3. Y hay que recordar que nosotros estábamos trabajando con esto. Entonces, la manera correcta en que yo lo voy a tener va a ser f de x es igual a menos, y ahora sí va a ser todo esto, x cuadrada más 2 al cuadrado más 3. Porque el trabajo algebraico que se hizo aquí es lo que está acotado entre paréntesis. Entonces esto va a ser. Entonces va a ser f de x es igual a menos x cuadrada más 2 al cuadrado. Y el menos va a multiplicar al más 3. Entonces va a ser menos 3. Ok. Entonces, ¿cuál sería el vértice de esta función? Pues el vértice sería, como es más 2, entonces va a ser menos 2, menos 3. A partir de ahí nacería la parábola. Ojo aquí. Como esta es un signo menos, habíamos dicho que las que tenían el x cuadrada negativa son parábolas que van a tener esta forma, que van a tener la abertura hacia abajo. Y nosotros ya vamos a predecir que el comportamiento de esta función al momento de graficarla va a ser una parábola con abertura hacia la y negativa. Entonces esto, el vértice, me va a ayudar a encontrar cuáles van a ser los valores de la x y y para graficarla. Entonces, como el vértice es menos 2, menos 3, pues voy a utilizar dos números menores y dos números mayores que el menos 2. Entonces yo podría graficar menos 1 y 0, y abajo menos 3 y menos 4. Entonces yo realizaría las sustituciones para poder encontrar cuáles van a ser esos puntos. Entonces, ustedes van a terminar el problema aquí para encontrar ahora sí cómo sería la gráfica de esa función. Entonces, aquí estamos sacando los vértices a partir de expresiones que ya están desarrolladas. Nosotros vamos a hacer trabajo de factorización. Ese es el chiste aquí. Bueno, entonces bueno, le ponemos pausa, lo copiamos, dejan un espacio para que hagan la gráfica. Vamos a hacer otro ejercicio para encontrar el vértice. Eso va a pasar cuando nosotros tengamos el signo negativo en la x cuadrada, que se tiene que extraer primero el signo negativo para poder hacer la factorización. Nosotros no podemos hacerlo de manera inmediata porque no nos va a arrojar
la ecuación estándar, porque ahora sí necesitamos la información que nos permita encontrar el vértice con tan solo ver la función. Entonces ahora nosotros vamos a encontrar el vértice de la función x cuadrada menos 6x más 12. Entonces, así nos damos cuenta que la x cuadrada es positiva. Entonces no es necesario que nosotros tengamos que factorizar el signo negativo. Eso solamente sucede cuando la x cuadrada está negativa. Ahora nosotros tenemos que trabajar esta función para que podamos construir un trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué nos sirve el trinomio cuadrado perfecto? Porque en esa manera está expresada la función cuadrática estándar. Es un binomio al cuadrado. Entonces yo voy a poner x cuadrada menos 6x más 12. Entonces factorizo. Me doy cuenta que x cuadrada menos 6x forman parte de un trinomio cuadrado perfecto. El más 12 no. Entonces para eso yo le voy a agregar dos términos que me permitan construir ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo voy a encontrar? Fácil. El coeficiente que tiene la x le vamos a sacar la mitad y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces le saco la mitad a menos 6, me va a quedar 3. Y 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. Entonces aquí voy a agregar el más 9. Y también, para no alterarlo, le tengo que poner el menos 9. O sea, porque más 9 menos 9 va a quedar 0. Y de esa manera yo no estoy alterando la función. Reacomodo. Entonces el término del trinomio cuadrado perfecto va a ser el más 9. Entonces me va a quedar x cuadrada menos 6x más 9. Y luego voy a poner más 12 menos 9. Entonces esto que tengo yo aquí ya es el trinomio cuadrado perfecto y está completo. Ahora lo que voy a hacer va a ser factorizarlo. Entonces la factorización va a ser x menos 3 al cuadrado. Y más 12 menos 9 va a quedar más 3. Eso significa que ya tengo listo la expresión en su ecuación estándar. Entonces va a ser f de x es igual a x menos 3 al cuadrado más 3. Y su vértice, y el vértice va a ser, como es menos 3, entonces va a ser en 3,3. Ahí va a ser el vértice. ¿Y para qué me va a servir el vértice? Pues para tabular x y y. Entonces x va a valer, tengo el vértice, ¿no? Que es 3,3. Y dos números para abajo y dos para arriba. Entonces 2, 1 y luego 4 y 5. Esos van a ser los números con los que voy a tabular para poder encontrar hacia cómo va a estar la parábola en el plano cartesiano. Para eso me va a servir encontrar la forma estándar de la función cuadrática para poder encontrar el vértice. Ok, entonces ustedes van a completar el ejercicio para graficarlo y vamos a ver otro ejemplo. Ok.
Entonces tengo la siguiente expresión cuadrática, f de x es igual a menos 2x cuadrada menos 4x. Así nomás. Entonces yo quiero saber cuál es el valor del vértice de esa función. Entonces, como me doy cuenta, aquí el x cuadrada tiene el signo negativo porque está menos 2. O sea, está el signo negativo y aparte tengo un coeficiente, tengo menos 2. Entonces lo que voy a hacer es factorizar el menos 2 en toda la expresión, en todo. Entonces le voy a extraer el menos 2 a menos 2x cuadrada y a menos 4x. Entonces factorizado me va a quedar menos 2 multiplicado por x cuadrada y menos 2 le extraigo al menos 4x, me va a quedar más 2x. ¿Cómo sé que hice bien la factorización? Pues tengo que realizar la expresión de regreso. Pues menos 2 por x queda menos 2x cuadrada. Y menos 2 por 2x va a quedar menos 4x. Entonces ya está bien hecha la factorización. Ahora lo que yo voy a trabajar va a ser esta parte. Porque en esto tengo que encontrar su trinomio cuadrado perfecto. Entonces nada más tengo x cuadrada más 2x y es todo lo que tengo. Pero puedo construir el trinomio cuadrado perfecto. Porque al 2x, al número 2, le saco la mitad y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la mitad de 2? Va a valer 1. Elevado al cuadrado, pues va a valer más 1. Y ese más 1 le tengo que agregar el menos 1 para no alterar la función. Entonces me doy cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Listo para factorizarse. Entonces x cuadrada más 2x más 1 lo factorizo. Y entonces me va a quedar x más 1 al cuadrado menos 1. Bueno, entonces resulta que yo aquí tengo lo que está dentro del paréntesis. Porque todavía eso no es el vértice. Todavía no puedo sacar el vértice. Entonces voy a tener f de x es igual a menos 2 que va a multiplicar a x más 1 al cuadrado menos 1. O sea, si esto lo va a multiplicar. Ahora, tengo que desarrollar la operación. Menos 2 por esta expresión y luego menos 2 por menos 1. Entonces la función va a ser f de x es igual a menos 2 por x más 1 al cuadrado y menos 2 por menos 1 va a quedar más 2. Entonces esta es la forma estándar de la función cuadrática. Como tiene un menos 2 afuera de esto, resulta que primero, como es negativo, va a tener la forma de una parábola con abertura hacia abajo. Así va a quedar la función. También, como tiene un menos 2, ustedes al momento de graficarla se van a dar cuenta que la abertura se va haciendo cada vez más delgada. Entonces va a ser una parábola que va a ser menos ancha que podíamos haber tenido en anteriores ocasiones. Esto es porque entre mayor sea el coeficiente que tenga la x cuadrada, más delgada va a ser la expresión. Pero si este coeficiente es menor, casi llegando al 0, la abertura cada vez va a ser más y más ancha. Ahora, con esta información que tengo, yo voy a poder encontrar el valor del vértice. Entonces el vértice va a salir, aquí que dice más 1, entonces va a ser menos 1, y aquí que es más 2, pues va a ser 2. Entonces el vértice de esta función cuadrática va a ser menos 1,2. Y
Eso significa que yo ya voy a poder tabular a partir del vértice, que va a ser menos 1,2. Entonces agarro los dos valores menores a menos 1, que es menos 2 y menos 3, y los dos mayores a menos 1, que va a ser 0 y 1. Y con eso voy a poder encontrar las coordenadas de los puntos que me van a indicar cómo va a estar graficada la función cuadrática. Ok. Bueno, entonces aquí el chiste es de que nosotros tenemos que construir las funciones cuadráticas, tenemos que encontrar su vértice. Bueno, entonces, dejen un espacio para que puedan poner la gráfica ahí. Va a haber una asignación para que suban las gráficas de los problemas del video. Entonces, ahora bien, vamos nosotros a ver otra expresión. Entonces, vamos a ver una que tenga fracciones. Ok. Entonces vamos a tener f de x es igual a x cuadrada sobre 2 menos 2x menos 3. Ok. Entonces, en esta expresión, nosotros vamos a tener que desarrollar unas operaciones. Pues ahora nosotros estamos viendo que el x cuadrada tiene una fracción. Entonces, con esa fracción nosotros la vamos a factorizar. Eso significa que toda la expresión le voy a sacar ese medio que está aquí. Entonces, si yo le extraigo un medio a x cuadrada, pues entonces va a ser un medio que va a multiplicar a x cuadrado. Ahora bien, significa que toda la expresión yo la tengo que dividir entre un medio. Entonces, a menos 2x, o al menos 2 propiamente, lo voy a dividir entre un medio. O sea, ¿cómo va a ser esa cuenta? A 2 enteros lo voy a dividir entre un medio. O lo podrían poner ustedes, si dividen 2 entre 0.5. Entonces divido 2 entre 0.5, me va a quedar 4. Entonces cuando yo le extraigo un medio al menos 2x, me va a quedar menos 4x. Así. Luego, al menos 3, también lo voy a dividir entre un medio. O lo voy a dividir entre 0.5. Entonces me va a quedar menos 6. Ok. Entonces, ya lo factoricé, ya factoricé el medio de toda la expresión y me va a quedar x cuadrada menos 4x menos 6. Entonces, eso que está entre paréntesis, yo lo voy a trabajar para poder encontrar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces va a ser un medio. Bueno, no, ya lo voy a trabajar aparte y ya después ya vamos a agregar el medio al final. Ok. Entonces yo tengo x cuadrada menos 4x menos 6. Entonces tengo que construir el trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde lo voy a construir? Pues lo voy a construir de x cuadrada más menos 4x. O sea, de estos dos términos. Aquí lo voy a fabricar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Al menos 4 lo divido entre 2 y luego lo elevo al cuadrado. Entonces la mitad de 4 es 2, elevado al cuadrado va a ser 4. Entonces a esta función se le va a agregar el más 4 para poder construir
el trinomio cuadrado perfecto y también le voy a agregar el menos 4. Ok. Entonces, desarrollo. No, reacomodo la operación, perdón. Entonces, para fabricar el trinomio cuadrado perfecto le voy a poner el más 4 con esto. Entonces va a ser x cuadrada menos 4x más 4. Y luego me va a quedar menos 6 menos 4. Entonces, estos tres términos ya es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando ya lo tengo listo para factorizar, entonces va a ser x menos 2 elevado al cuadrado. Y le voy a agregar el menos 6 menos 4, va a quedar menos 10. Entonces lo que tengo yo ahí, solamente lo que tengo aquí entre paréntesis. Entonces lo voy a reescribir la función. Le voy a poner f de x es igual a un medio que va a multiplicar a x menos 2 al cuadrado menos 10. Porque tengo que desarrollar esta operación. Entonces multiplico un medio por x menos 2 al cuadrado. Entonces va a ser f de x es igual a x menos 2 elevado al cuadrado sobre 2. Y va a ser un medio por menos 10, va a quedar menos 10 medios. Entonces esta operación, el menos 10 medios sí se puede hacer. Entonces lo divido, menos 10 entre 2 va a quedar menos 5. Entonces va a ser x menos 2 elevado al cuadrado sobre 2 menos 5. Y esa va a ser la forma estándar de la ecuación cuadrática. Y así como está, me va a permitir encontrar el valor del vértice. Entonces el vértice va a ser igual a, como está menos 2, entonces va a ser 2 positivo. Y como aquí está menos 5, pues va a ser el menos 5. El vértice va a estar a partir de 2 en X y menos 5 en Y. Entonces, esta información me va a permitir hacer la tabla de X y Y. Porque voy a tener el 2, menos 5 y van a ser 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces va a ser 1 y 0 y va a ser 3 y 4. Entonces yo desarrollo esta operación con estos valores y ya voy a poder encontrar los puntos de la expresión cuadrática. Así como está la ecuación, ¿cómo puedo inferir cómo va a salir la gráfica? Resulta que había dicho, si era un número grande que acompañaba al paréntesis, significa que iba a ser más delgada. Pero como ahora nosotros tenemos un valor que se está dividiendo entre 2, o sea, hace que sería 0.5. Entonces, la parábola generalmente les va a salir así. La abertura va a salir muy ancha. O sea, se va a abarcar mucho. O sea, casi se va a asemejar, va a ser una curva amplia con una abertura ancha hacia arriba. Entonces, cuando ustedes encuentren la gráfica de esta función, van a encontrar algo así. Bueno, entonces nosotros habíamos visto en algunas sesiones anteriores, si no recuerdo, antes de que se acabara el parcial, antes de que viéramos las funciones, les había dicho que podían utilizar el GeoGebra. Entonces, en esta unidad que nosotros estamos viendo las gráficas de las funciones, pues nosotros tenemos que hacerlas a mano. Nosotros tenemos que tabular, nosotros tenemos que hacer la función a mano poniendo los puntos. Y una manera de saber que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente es poner las funciones en el GeoGebra y ver cómo queda la función. Entonces, nosotros podemos utilizar el GeoGebra para realizar la comprobación de los ejercicios de esta unidad.
que es netamente graficación de funciones. Y nosotros estamos revisando, o lo que estamos haciendo, es el comportamiento de las funciones para a partir de ahí pues ver, ¿no?, cómo va a tener que salir la gráfica. Porque esto es muy importante. Esto como nosotros lo estamos viendo, es un fundamento del cálculo. Porque nosotros a partir de la graficación de funciones vamos a poder hacer las interpretaciones geométricas de las derivadas. Por eso es muy importante que nosotros veamos las funciones. Bueno, entonces, ejercicios como estos, una actividad va a ser realizar la graficación de estos problemas, que nos hizo la gráfica para enfocarnos en el problema matemático. Esa va a ser una actividad. Y la segunda actividad va a ser propiamente la actividad 9. Entonces, con esto concluimos el día de hoy. Entonces, nos vemos.